Bueno, en este marco convocamos a esta mesa sobre procesos de aprendizaje tecnológico, proximidades y dinámicas multiescalares. Como les comenté, uno de nuestros colegas está con problemas técnicos, así que vamos a modificar un poco el orden de la mesa. Y la idea es que comencemos con la presentación de Matías Mancini y Federico Gelinsky y Pablo Lavarello. Matías es doctor en Economía y magíster en Desarrollo Económico, perdón, licenciado en Economía de la UBA y magíster en Desarrollo Económico de la... No, perdón, vamos de nuevo. Estaba leyendo el título de Martín, disculpen. Doctor en Economía y magíster en Economía por la UBA y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Posee también estudios de posgrado en la CEPAL. Es docente de grado y posgrado en la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Sus temas de investigación principales son la economía industrial y la innovación y el desarrollo económico. Y Federico, que está trabajando en este momento también como asistente técnico, es profesional adjunto de CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, licenciado en Economía y magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires. También sus temas de interés ronda en torno a la economía industrial y de la innovación. No sé si quieren ir poniendo la presentación. Bueno, como les decía, tienen 15 minutos, les aviso, ¿sí? Cuando se acerquen. Bueno, supongo, ¿se ve bien? ¿Está todo? Sí, si querés ponerlo en modo... Antes, Matías, si querés, Euge, para recordarles la modalidad de la exposición, dejamos las preguntas y comentarios para el final. Entonces la idea es que cada uno lo hagan continuado, sobre todo por si hay algún asistente que no expone para que sepa la dinámica. Perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación, la posibilidad de participar y exponer, en primer lugar. Bueno, comentar que como dice ahí, esto que voy a presentar es un trabajo conjunto. A mí me toca presentarlo, pero en realidad es un trabajo conjunto, que también participa Federico Gelinsky y Pablo Lavarello, y que se inscribe, es un trabajo que surgió dentro del marco del proyecto que mencionaba María Eugenia con el nombre largo anteriormente, de unidad ejecutora, un proyecto de investigación mucho más amplio del SEUR. Bueno, el título, ahí se me adelanté sin querer, bueno, el título del trabajo, ahí está aclarado, es Diversidad Productiva, Sector Difusor del Progreso Tecnológico y Desempeño Regional en la Industria Manufacturera Argentina para el periodo 2008-2018. Bueno, ¿de qué trata esto? La presentación, voy a hacer primero una discusión de los antecedentes teóricos y metodológicos del trabajo, después vamos a plantear las hipótesis del trabajo junto a la metodología, y por último los resultados y las conclusiones, digamos, una presentación habitual, nada novedoso en eso. Es importante los antecedentes teóricos porque nosotros, en realidad este trabajo se nutre de unos trabajos más o menos recientes sobre el tema de cómo los rasgos estructurales de las regiones pueden condicionar el desempeño regional, específicamente cómo la diversificación o no productiva de una región puede eso condicionar el cambio en la productividad y la dinámica del empleo en esa región. No es un tema muy novedoso, pero sí lo que trae consideración esta literatura, que yo cito ahí, por el trabajo referencial que es de Frenken y compañía del año 2007, es que ellos analizan la diversificación productiva a partir toman como un elemento central para analizar cómo esta diversificación puede condicionar a la dinámica de las regiones, el tema de los spillovers tecnológicos entre firmas que están justamente colocalizadas en esa región. Ellos lo que sostienen es que para que se dé externalidades tecnológicas en las regiones, entre las firmas, es necesaria cierta complementariedad en la base de conocimiento entre esas empresas. Es decir, que las externalidades tecnológicas necesitan que las empresas puedan comunicarse, tengan un lenguaje en común, y ese lenguaje está dado por la base del conocimiento. Es decir, se pueden dar externalidades a través de la diversificación productiva, siempre y cuando
las empresas pertenezcan a sectores que sean distintos, pero que tengan una base de conocimiento común. Por ejemplo, dentro de la metalmecánica, una autopartista y una proveedora dentro de la cadena de maquinaria agrícola, por ejemplo. Pero no podría haber externalidades tecnológicas entre una autopartista y una empresa textil, ¿no? Porque la base de conocimiento, o la base tecnológica es distinta. En ese sentido, ellos distinguen, bueno, dos tipos de diversificación productiva en una región. Uno lo que es la diversificación relacionada y otro lo que es la diversificación que ellos denominan no relacionada. Una diversificación relacionada sería el caso donde hay una estructura productiva diversificada, pero entre actividades que tienen una base de conocimiento común. Ahí se pueden dar externalidades tecnológicas y puede haber, por ende, impactos positivos sobre el empleo y la productividad de esa región. En cambio, estructuras productivas regionales diversificadas de forma no relacionada serían menos conducentes para aumento de productividad por la imposibilidad de que se den estas externalidades. Ahora, la ventaja de este tipo de diversificación productiva de carácter no relacionado, es decir, entre sectores más distantes tecnológicamente, tiene una cierta ventaja que es la idea de que, bueno, se pueden absorber de manera, o se absorberían de mejor manera los shocks externos, digamos, caídas de la demanda agregada a nivel del país, ya no de la región, porque justamente es como que tener más sectores distantes tecnológicamente, más variedad de sectores, en ese sentido, actuaría como una especie de lo que sería como una minimización de riesgo, digamos, una cartera de inversión, digamos, ¿no? Donde hay más activos distintos, por lo tanto, pega a uno, pero no necesariamente le pega a todos. Entonces, la caída del empleo en situaciones de shocks, digamos, de recesión general, serían menores. Lo que no tiene en cuenta esta literatura, que es uno de los aportes que nosotros realizamos en este trabajo, es que están pensadas para economías de países centrales en general, y no tienen en cuenta cómo puede afectar a estas dinámicas del grado de diversidad de la estructura productiva en el desempeño regional, cómo pueden ser afectados, entonces decía, los patrones de especialización propios, las estructuras productivas más heterogéneas. En particular nos referimos a qué rol podrían tener los sectores difusores del conocimiento, es decir, acá tomamos la taxonomía de Katz-Stumpo, inspirada en los trabajos de Pavitt, sobre todo, y otros autores, de cómo ciertas ramas que, por ser justamente vectoras o difusoras del progreso tecnológico, como son básicamente la metalmecánica y el software, pueden contribuir a su vez, junto a la diversificación relacionada, a generar aumento de productividad en las regiones. Algo que no está analizado en los países centrales porque son estructuras productivas más heterogéneas, donde este núcleo endógeno de difusor de tecnología ya está presente y no está en discusión, digamos. Bueno, acá hay un rápido pantallazo de los trabajos que han en esta sintonía, digamos, inspirados en el trabajo particular de Frenkel. No voy a detallar esto, simplemente acá hay algunos mencionados, simplemente mencionar que hay diversos criterios en cuanto a cuestiones metodológicas, que después voy a retomar. No hay algo, digamos, hay divergencias en algunos criterios metodológicos que ahora va a quedar más claro cuando lo veamos posteriormente. Además del aporte teórico de este concepto de diversidad relacional no relacionada, el aporte que tiene esta línea de trabajos es tiene un aporte metodológico de cómo se mide esa diversidad productiva. Y acá proponen medir la diversidad productiva a través de un indicador que se denomina indicador de entropía, que lo que hace, o la ventaja que tiene este indicador para medir la variedad de la estructura productiva frente a otros indicadores tradicionales, es que justamente permite distinguir dos tipos de variedad, lo que es la diversidad no relacionada y la diversidad relacionada. Digamos, la diversidad total entre sectores a 4 dígitos en una región está explicada por lo que es la diversidad entre sectores a 2 dígitos de clasificación industrial, más la diversidad de sectores entre 4 dígitos al interior de cada una de las ramas a 2 dígitos. Es decir, tener mucha variedad entre sectores a 2 dígitos en una región es tener mucha variedad no relacionada. Al tener mucha variedad entre actividades a nivel de 4 dígitos dentro de cada rama a 2 dígitos es tener mucha variedad relacionada. Digamos, tiene muchas actividades a 4 dígitos, pero que pertenecen a un mismo sector, a dos dígitos. Entonces, esta posibilidad de diferenciar entre los tipos de variedad es lo que es la ventaja que tiene este indicador para medir lo que es la diversidad productiva en una región. Acá están las fórmulas matemáticas, voy a pasar alto por ir más rápido, pero es un poquito compleja, pero es
es una medida, parece mucho más complejo de lo que realmente es este indicador de diversidad. ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo que planteamos? Bueno, son básicamente 4. La primera es que en las regiones, esto va a ser analizado para el caso de la economía argentina, en el caso de las regiones con un mayor grado de diversificación relacionada, tendrían mayores posibilidades de aumentar el empleo y la productividad. Mejor dicho, el empleo es la hipótesis 1. La hipótesis 2 es que la diversificación relacionada, por cuestiones que hemos mencionado, impactaría positivo en la dinámica de la productividad de las regiones. Como no tenemos datos de productividad, usamos con todas las condiciones, los reparos que hay que tener, pero consideramos el nivel de salario relativo de una región respecto al resto como un proxy de la productividad. La hipótesis 3 es que la diversificación no relacionada jugaría a favor de mantener el nivel de empleo en épocas de contracción del empleo y la actividad económica agregada. Y la hipótesis 4 es que los sectores difusores de conocimiento reforzarían los efectos positivos de la diversificación relacionada. La base de datos que usamos para testear estas hipótesis es la base de datos provista por el Ministerio de Trabajo, de empleo asalariado registrado. El periodo de análisis es 2008-2018. Ahí tenemos datos de empleo, tenemos datos de salario a un nivel de 4 dígitos, podemos calcular la entropía a través del empleo en cada región, y cuando hablamos de región, hablamos de áreas económicas locales, que es una distribución general que utiliza el Ministerio de Trabajo, básicamente, bueno, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, que divide prácticamente ese corte geográfico está dado por la movilidad de los trabajadores. Son mercados de trabajo, digamos, desplazamiento de los trabajadores desde su localidad, la residencia, hacia la localidad donde están las empresas. Para testear las hipótesis recurrimos con 3 ecuaciones. La primera es la que dice ahí uno, que es que la dinámica del empleo en 4 años en una región, digamos, desde el año T hasta el año T más 4, está explicado por el grado de diversidad relacionada, de diversificación relacionada de cada región en el año inicial, en el año T, por el grado de diversificación no relacionada, y otras variables de control que utilizamos en la regresión, creación del empleo por empresas medianas y grandes, como un indicativo del grado de concentración, el nivel de salario relativo inicial de esa región, el tamaño medido por la población, el peso de los sectores en la taxonomía de Katz y Stumpo, y otras cuestiones más que son simplemente controles. La ecuación 2 lo que vemos es lo mismo que la ecuación 1, nada más que en vez de explicar la dinámica del empleo en 4 años, explicamos la dinámica del salario relativo, en esos 4 años en cada región, con las mismas variables explicativas. En la hipótesis 1 queda acá marcadita, en el sentido de que la diversificación relacionada debería tener un efecto positivo sobre el empleo regional. La hipótesis 3, la idea de la absorción de shock externos, está planteada acá, dado que la diversificación no relacionada impactaría positivamente sobre el empleo. Y la hipótesis 2 se ve en la ecuación 2, donde un mayor grado de diversificación relacionada impactaría positivo sobre la dinámica del salario relativo como proxy de productividad. Quedan 5 minutos, perdón. Genial, te iba a decir, porque estaba acelerando, pero me había perdido la cuenta de cuánto llevaba. Gracias. Entonces, decía, estas son las ecuaciones, estimamos para ventanas de 4 años, 2008, 2012, 2003, ahí como está explicado. Y que es la misma ecuación, nada más que agregamos el efecto complementario de la presencia de sectores ingeniería intensivos y de software, junto al grado de diversificación relacionada de la región, para ver si hay un efecto cruzado, digamos, si esa presencia de estos sectores juegan a favor, intensificando el efecto del grado de diversificación de la estructura productiva sobre el empleo. Bueno, después hay cuestiones econométricas de consideración. Esto es estadística descriptiva, simplemente acá decir que los periodos no son iguales en dinámica del empleo, obviamente ya un poco lo sabemos de la economía argentina, y por otro lado que pese a que hay una dinámica general de crecimiento en cada una de estas ventanas, también hay mucha heterogeneidad a nivel regional, eso también se ve, tanto en la productividad como en el empleo. Los grados de diversificación relacionada y no relacionada son bastante estables a nivel de 4 años en todas las regiones, aunque hay mucha heterogeneidad en estos grados de diversificación entre las regiones.
Con respecto al primer modelo, que tratamos de explicar la dinámica del empleo, lo que voy a decir, para ser lo más breve posible, dado que se va el tiempo, es que encontramos que la diversificación relacionada incide positivamente en el empleo en algunos años. Eso corrobora la hipótesis 1, que la diversificación no relacionada impacta positivamente también en otros años, pero son años justamente de caída del empleo agregado, sosteniendo o dando evidencia de la hipótesis 3. Y también encontramos algo muy importante que no estaba en las hipótesis, es que la estructura productiva en términos de sectores de ingeniería intensivos o software o alimentos, etc., también explican el desempeño regional de acuerdo a los periodos considerados. En los periodos de crecimiento general de la economía argentina, crecieron más aquellas regiones que tenían una estructura productiva más centrada en sectores no tradicionales, como ingeniería intensivos, y en los sectores, en los periodos últimos de caída del empleo industrial, de desindustrialización, ahí tuvieron mejor desempeño sobre el empleo las regiones especializadas en sectores alimenticios o recursos naturales. Con respecto a la hipótesis 2, se corrobora la idea de que la diversificación relacionada es conducente por aumento de la productividad. No nos da eso con la no relacionada, de hecho nos da que juega en contra. Y con respecto al rol conjunto de la presencia de sectores difusores de conocimiento con la estructura productiva relacionada o no relacionada, lo que venimos charlando, ahí nos dan resultados no previstos y que merecen un análisis más particular, pero lo voy a mencionar en las conclusiones porque se retoma, así cierro con las conclusiones y no me detengo en esto, igual cualquier cosa queda ahora a disposición para después o más adelante cuando quieran declarar lo que sea necesario. Entonces, en primer lugar, mayores oportunidades de externalidades tecnológicas. Se corrobora esto de que hay mayores oportunidades de externalidades tecnológicas en actividades donde hay una base de conocimiento común, medido a través de la diversificación relacionada, porque genera aumentos, o se ve que eso impacta positivamente en el empleo y en la productividad de las regiones. En periodos de contracción de la industria nacional, la diversificación no relacionada ayudó a que estas regiones puedan contener la caída del empleo, tuvieron un menor nivel de caída del empleo. En los periodos de crecimiento, como dije hace un ratito, en general de la economía nacional, de la industria, crecen más las regiones que están más especializadas en ramas no tradicionales, como intensivas en trabajo, en ingeniería, y en periodos de contracción, ahí se refuerza el patrón de especialización hacia recursos naturales. No hay evidencia de que las tecnologías transversales actúen como motorizando, contribuyendo a promover crecimiento del empleo y la productividad a través de la diversificación relacionada, pero sí encontramos que el software actúa como una tecnología transversal que refuerza los efectos de la diversificación no relacionada. Es decir, que el software permite que aquellas regiones que una estructura más diversificada, de manera menos relacionada, haya cierto impacto positivo sobre el empleo. Esto me queda un poquito más cortito, esta última idea, pero bueno, cualquier cosa después la retomamos, quiero cumplir con el tiempo. Igual creo que me excedí bastante, pero bueno, gracias. Venís bien, dale, cerrá y ya estamos. Bueno, entonces esta idea, simplemente la última, es que, decía que el software se combina positivamente con estructuras productivas que tengan una diversidad no relacionada. ¿Sí? Es decir, que permite la presencia de externalidades tecnológicas, el software como tecnología transversal, y la comunicación entre empresas de actividades productivas más distantes. Eso es simplemente para cerrar. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, seguimos con Martín Guaglianone. Si querés ir poniendo tu presentación, Martín, el documento, ¿cómo? Sí, ahí voy compartiendo. Ok, perdón. Avísame si no se ve. No, se ve. Buenísimo. Bárbaro. El documento se llama Debate sobre el cambio tecnológico en el sector agrario, el caso de la agricultura de precisión. Martín es investigador en formación con una beca interna doctoral en temas estratégicos de CONICET. Su lugar de trabajo es el Centro de Estudios Económicos del Desarrollo, IDAES, en la UNSAM. Es licenciado en Sociología de la UBA y cursó la maestría en Sociología Económica también en el IDAES de la UNSAM, y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes.
Sus áreas de interés son la economía política y el cambio tecnológico, y su tema de investigación es el desarrollo del cambio tecnológico en la agroindustria, y en particular la aplicación de tecnologías propias de la industria 4.0 en la agricultura argentina. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias María Eugenia, también a Luciana, entiendo que son las dos organizadoras de la mesa, primero por aceptar el trabajo y también, bueno, también al resto de exponentes que están presentes aquí hoy. Lamento, creo, de Martín, que no se pudo conectar, esperemos que lo pueda hacer. Sí, se acaba de conectar hace unos minutos, así que... Buenísimo, qué alegría. Nosotros, por suerte. Qué alegría, qué alegría. Acá estoy, Martín, gracias. ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bueno, qué alegría que estés. Nada, bueno, agradecerles a los exponentes y también a aquellos que se conectaron a escuchar, totalmente abierto a abrir a preguntas y comentarios. Bueno, para ir al trabajo y no perder más tiempo, este trabajo, como decía recién en la presentación, es parte de mis investigaciones de maestría, particularmente, pero que también se engarzan con los trabajos de doctorado que estoy cursando actualmente. El trabajo que presenté para acá, para las jornadas, es un recorte justamente de esta investigación que presenta una revisión crítica de las visiones dominantes respecto del cambio tecnológico en el sector agrario y un contraste con algunas visiones alternativas que parten de la crítica de la economía política. Y finalmente, una presentación de los datos que procesé y bueno, que todavía igual se encuentran algunos de ellos en proceso respecto de la adopción de agricultura de precisión en la Argentina como manifestación de estos debates. Lo que yo, para comenzar y tratar de no detenerme mucho en estas cuestiones, quiero presentar como una visión dominante los trabajos que se referencian en un autor, bueno, bastante conocido, que es Roberto Bizán. Roberto Bizán, que escribe investiga junto a otros autores en torno a esta cuestión, que se presentan a sí mismos como un enfoque neoschumpeteriano y evolucionista, esa es la manera, digamos, que se presentan de sus trabajos, y que fundamentalmente ellos dan por superado un debate de la literatura especializada que se conoció como el estancamiento agropecuario argentino, que trataba de explicar un poco los problemas del sector durante la década del 60 y 70 en adelante para incorporar tecnología, y a partir de las transformaciones en la década del 90, con el llamado paquete tecnológico, dan por superado, digamos, este debate fundamentalmente a partir de las nociones de paradigma y de senderos evolutivos que toman de las redefiniciones neo-schumpeterianas y también de la teoría evolucionista. Ellos toman como un punto importante de su trabajo la cuestión de la forma que asume la organización de la producción como organización en red, debido, digamos, a los cambios tecnológicos y la complejidad que ellos ven, digamos, en estas formas de organización. Asimismo, también asumen la perspectiva mainstream de las cadenas globales de valor para entender cómo el agro se estructura justamente como una cadena global de valor, y por otro lado, bueno, le pone mucho foco en los distintos actores o sujetos, digamos, que conforman esta reestructuración como organización en red. Al mismo tiempo destacan que conjuntamente con esta forma de organización de la producción se instala un nuevo modelo de innovación que tiene un carácter continuo, constante, y que en sí mismo, tanto en sus componentes como en sus actores, replica conductas innovativas como parte de este proceso que tiene un carácter, como decía de vuelta, continuo y constante. Al mismo tiempo, señalan que como uno de los resultados hay un aumento de la productividad, que desde mi punto de vista igual está mal presentado, porque se trata de un aumento de los rendimientos, que no necesariamente puede estar atado a un aumento de la productividad del trabajo, debido, bueno, eso lo podemos discutir después, pero básicamente, digamos, por la incorporación de nuevas tierras, que justamente tienen una productividad del trabajo menor, pueden aumentar los rendimientos y que la productividad del trabajo decrezca. Digamos, eso es una aclaración. Y fundamentalmente hay dos cuestiones que quería mencionar para cerrar esta parte, que tienen que ver que estos autores señalan algo que a mí me llama mucho la atención, que es el cambio de la base material, no lo dicen en estos puntos, pero lo presento así, el cambio de la base material de la producción agraria a partir de estas transformaciones, en tanto como si fuera una producción industrial clásica de manufacturas o bienes de capital. Para resumir esta visión, ellos ven un cambio ilimitado y que digamos, ha superado toda la barrera existente hasta el momento, sobre todo referenciándose en este punto de partida que yo hablaba del viejo debate sobre el estancamiento agropecuario. A partir, digamos, de esta muy breve presentación teórica de estas visiones, yo justamente, como me llamaba la atención un poco la cuestión del cambio en la base material, dije, bueno, vamos a ver si realmente
podemos hablar de un cambio en la base material de la producción agraria, y si bien yo coincido y me parece un avance entender la producción agraria como como una rama de la producción llevada adelante por capitales industriales que realizan su tasa de ganancia, al igual que cualquier otro tipo de capitales de la producción social capitalista, encontraba que a partir de hacer un recupero de los trabajos de Marx en torno a la renta de la tierra, en particular en el tomo 3 del Capital, Marx establece, digamos, justamente que la base material del agro difiere del resto de las esferas de la producción social capitalista debido a las condiciones no reproducibles por el trabajo humano, es decir, caracterizadas por las fuerzas variables de la naturaleza. Esto determina de algún modo las condiciones de acumulación de la rama. Por un lado, alargando los tiempos de producción, atados justamente al crecimiento biológico, esto, digamos, de las plantas y también las variables climáticas, entre otras cuestiones que son variables y no son controlables por el trabajo social, al igual que lo son en otras esferas de la producción. Esto viene un poco a dar por tierra, digamos, el argumento de que se establece un avance administrado de los procesos biológicos tal como lo presentaban los trabajos de Bizan. Al mismo tiempo, bueno, ahí se establece estas condiciones, determinan un precio de producción particular, una tasa de ganancia distinta, inferior a la media del resto de las esferas de la producción social, y fundamentalmente, a partir de la propiedad privada de la tierra, emerge una nueva fuente de valor en el modo de producción, que es la renta de la tierra. Por otro lado, no quiero ahondar en esto, pero al mismo tiempo aparecen los pequeños capitales en el trabajo de Marx, como aquellos capitales que pueden realizar un precio de producción y una tasa de ganancia inferior al capital medio de la rama, y por lo cual, justamente a partir de estas condiciones particulares, vencer, entre comillas, digamos, en la competencia a estos capitales y colonizar de algún modo esta rama de la producción. Esto de algún modo también critica o se pone de manifiesto como algo distinto al enfoque de cadenas globales de valor en términos de un reconocimiento de la diferenciación de capital. Por un lado, para entender que aquello que los trabajos de Bizan presentan como una cooperación en lugar de la competencia, es la forma en que se manifiesta la competencia capitalista, es decir, la diferenciación de capitales que realizan distintas tasas de ganancia son una expresión de la competencia capitalista que puede aparecer como una cooperación, pero que en el fondo reproduce, digamos, la esencia básica de la competencia capitalista. Y por último, quería recuperar de esta sección sexta famosa de la renta de la tierra de Marx, aquello que él estudia en torno a la aplicación de capital, que es fundamental para entender lo que voy a pasar a continuación a explicar, que sobre todo me quería recortar en términos también del trabajo y del análisis, lo que tiene que ver con la aplicación intensiva de capital. Marx establece ahí que la renta diferencial de tipo 2 se basa en la aplicación de cuotas sucesivas de capital en una misma tierra, que cada una de ellas porta con una productividad determinada y al mismo tiempo le corresponde un precio de producción distinto. En ese sentido, Marx establece ahí en el análisis de la renta de tipo 2 que las últimas cuotas de capital que se aplican en una parcela o en una unidad productiva en particular son aquellas que se encuentran en la frontera técnica debido a que tienen un rendimiento decreciente. Es decir, el superar estas últimas cuotas de capital implica desarrollar el cambio tecnológico para avanzar en un nuevo control de esos condicionamientos que hasta ese momento no se encuentran controlados por el trabajo humano. Es decir, las cuotas de capital que tienen un rendimiento decreciente en su productividad son las que portan y encarnan la necesidad de superar las barreras técnicas existentes hasta ese momento. Esto, digamos, como la esencia de la base material genérica, por así llamarlo, que establecen ciertas limitaciones y barreras, por así decirlo, a la aplicación de capital, por ende del desarrollo tecnológico en esta rama en particular. Ahora bien, yo me preguntaba cómo esto se manifiesta en un espacio nacional como nuestro, en Argentina. Esto también puede, digamos, traspolarse a la región latinoamericana sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta ciertas mediaciones, sobre todo pensando en países que tienen una estructura similar a la Argentina, basada en la producción de mercancías de origen en recursos naturales. Y aquí yo me remito a los trabajos de Íñigo Carrera, de Juan Íñigo Carrera, que le da una centralidad importante al tema de la renta de la tierra para explicar la forma en que se acumula el capital de la Argentina, a partir de la competencia entre distintos sujetos sociales, particularmente los capitales industriales, los terratenientes y la clase obrera, que ahí no está presente, pero la traemos aquí. Algo se ha estado discutiendo más temprano de esto en otras mesas, así que no quiero redundar en esto, pero sí quiero enfatizar que los mecanismos de apropiación de renta de la tierra, que están mediados justamente por el papel del Estado Nacional
tienen un efecto concreto sobre la aplicación intensiva de estas cuotas de capital que Marx había reconocido en su trabajo en el tomo 3 del Capital, que, digamos, el Estado Nacional, que apropia renta para dirigirla o redirigirla a otros sectores de la economía, mediante distintos mecanismos, como las retenciones, la devaluación cambiaria, entre otros, no quiero ahondar en esto ahora, lo podemos retomar después, tiene un efecto sobre los precios internos de las mercancías agrarias. Al captar esa porción de renta en la circulación de esas mercancías, al captar esa masa de valor, lo que tiene como consecuencia es que las mercancías agrarias circulan internamente a un precio inferior al que rige en el mercado mundial. Esto tiene un efecto concreto e inmediato, que tiene que ver con que el productor, el capital agrario, o llamado productor si quieren, recibe una porción de valor menor, por lo cual restringe la aplicación intensiva de capital. ¿Y cuál es lo que restringe esa aplicación intensiva? Justamente estas últimas cuotas de capital, que son las que portan la necesidad y la importancia de desarrollar la productividad del trabajo, es decir, de aplicar tecnología. Por eso el resultado que aparece, también, bueno, esto sucede con la aplicación extensiva, excluyendo la posibilidad de incorporar nuevas tierras a la producción, que por ahí en países donde no existe esta especificidad, sí se incorporan a la producción. Eso por ahora lo podemos dejar de lado, la comparación con otros países, pero quiero dejar claro que justamente esta restricción lo que hace es justamente excluir estas cuotas de capital, que son las que portan la necesidad de justamente desarrollar el cambio tecnológico y superar las barreras existentes. De esta manera, lo que sucede es que los capitales agrarios nacionales realizan una adaptación únicamente de la tecnología desarrollada en otros espacios nacionales, y en determinados momentos históricos es una adaptación tardía que tiene como resultado una reducción en la escala de producción y del valor disponible en la economía. Creo que vengo bien, ¿no? ¿Todavía? Sí, unos 4 minutitos. Bárbaro, bueno. Vamos a pasar entonces al caso de agricultura de precisión, por ahí muchas de estas cosas pueden quedar sueltas para discutirse después. ¿Qué es la agricultura de precisión? Para presentarla en sociedad, son un conjunto de tecnologías que se incorporaron hacia finales de la década del 90, que obran como complementos de la maquinaria agrícola para que operen de manera diferenciada la parcela. Es decir, a partir de captar información sobre una unidad productiva, una parcela, aplican lo que esto se apunta es una cantidad de tecnologías que ahí las tiene listadas: monitores de rendimiento, mandrilleros satelitales para orientar la maquinaria más precisamente, y sobre todo los aplicadores variables que tienen que ver con una reducción en el uso de insumos o el uso de insumos diferencial, es decir, la aplicación de fertilizantes o agroquímicos o lo que haya que aplicar, las semillas también, según las necesidades específicas de la parcela. Esto por un lado tiene beneficios hasta ambientales y en términos de contaminación con los agroquímicos como el glifosato, que sabemos que son plenamente nocivos para la producción de alimentos y para la salud humana. Aquí yo pongo entre pregunta Agricultura 3.0, hay un trabajo que creo de varias del SEUR, como Pablo Lavarello, creo que Regina Vidosa, Damián Vil, si no me pueden corregir, donde un poco ellos tratan el tema de la industria 4.0 y establecen, me parece, yo creo que está bueno pensarlo así, yo lo tomo, de pensar la agricultura de precisión como una especie de base técnica para la incorporación de estas tecnologías 4.0. Entonces dije, bueno, a ver, estamos todos como pendientes e interesados en qué pasa con la industria 4.0, veamos cuál es el estado actual de las 3.0, que sería la base que nos permitiría incorporar estas tecnologías. Bueno, para eso yo tomé los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2018, y un poco los resultados que encontré es que en el total de Argentina, la adopción de agricultura de precisión en cultivos anuales representa un 13%. Si lo sacamos los cultivos anuales, baja todavía más, a un poco menos de 4%. Esto, sin embargo, es un crecimiento respecto del censo del 2002, donde habían sido 1.786 explotaciones agropecuarias, que es la unidad de medida del censo. Si lo comparamos con las 9.400 de 2018, estamos hablando de un crecimiento bastante fuerte, pero que sin embargo sigue siendo bajo, más todavía si lo comparamos con otros espacios nacionales donde no rige esta especificidad que yo presentaba antes. En particular, la región de la Pampa húmeda varía entre un 15 y un 21%, siendo la provincia de Córdoba la que muestra los mayores niveles de adopción. Bueno, esto es una expresión más o menos de lo mismo. Y quería también mostrar los datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Sobre todo estos son los datos provistos por la Estación Experimental
Linta Manfredi, que más allá de algunas consideraciones metodológicas que se pueden hacer sobre su medición, para entender la adopción de la tecnología, que yo las pongo de manifiesto en el trabajo, quería mostrar que ellos realizan una evolución de las ventas acumuladas de los distintos componentes que forman parte de la agricultura de precisión en producción en la Argentina, desde 1998 a la actualidad. Este es un recorte de la última década, donde los complementos que superan los 16.000 unidades vendidas son los monitores de rendimiento y de siembra, los banderilleros satelitales, y no sé si me estoy perdiendo más, el color, después de última lo podemos retomar. Por último, para ir cerrando, quería poner en perspectiva la aplicación de estas tecnologías de la agricultura de precisión con respecto al resto del paquete tecnológico, y ahí, bueno, queda claramente que los aplicadores variables, como una tecnología que es expresiva de este conjunto de tecnologías llamada agricultura de precisión, está muy por debajo de los niveles de adopción del resto de las tecnologías, como la siembra directa, los fertilizantes, herbicidas, los organismos genéticamente modificados. Y por último, un dato que está para mí muy importante en el censo, es que del total de las explotaciones agropecuarias censadas en 2018, solamente el 34% evidenció utilizar computadora y tener acceso a Internet, lo cual es importante para pensar el tema de las tecnologías 4.0, que necesitan necesariamente de computadoras y de conexión a Internet, entre otras cuestiones. Para cerrar ya, porque me estoy pasando un minuto, quería nada más volver sobre la cuestión teórica para exponer que, desde mi punto de vista, esas visiones dominantes, como los trabajos de Roberto Bizán, tienen su potencia para explicar los cambios materiales que han existido en la producción agraria en las últimas décadas, pero carecen de una explicación que vincule esas manifestaciones con el contenido que las explica. Por eso, desde ese punto de vista, yo me remito a la crítica de la economía política para, por un lado, caracterizar la base material y las condiciones de acumulación en la rama, para entender de qué manera es que se desarrolla la aplicación de capital en esta rama, y por otro lado, asimismo, ver cómo esto se manifiesta específicamente en nuestro país a partir de las condiciones que tiene la forma, o de la forma que tiene el capital de acumularse. En ese sentido, bueno, no quiero ser redundante, ahí están de vuelta los distintos niveles de conclusiones, a nivel sectorial, en términos de escala, de la producción de valor a nivel nacional, y también, hay que decirlo, una tendencia en contra del propio movimiento del modo de producción capitalista al desarrollo de las fuerzas productivas. Por último, decir que el nivel de adopción de agricultura de precisión en la Argentina es bajo, si bien existe, es bajo, y por otro lado, que esto nos dificulta para pensar la adopción de tecnologías 4.0, y una hipótesis y un interrogante que dejo es que para entender esto, si la agricultura de precisión puede ser tomado como esa cuota última de capital, que es la que porta, digamos, el desarrollo tecnológico, si es aquella que puede superar los condicionamientos técnicos existentes hoy en la producción agraria, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Así que bueno, dejo acá y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, seguimos con el trabajo de Gastón Blasquis, Andrés Niembro, Agustín Rivas y Jessica Sarmiento, que están Jessica y Agustín, creo que lo van a presentar. Heterogeneidad territorial del vínculo técnico en el agro argentino, un análisis desde el Censo Nacional Agropecuario 2018. Bueno, mientras ustedes van cargando la presentación. ¿Sí? Bueno, comparto yo, ¿te parece, Gastón? Dale, Ceci, buenísimo. Bueno, les comento que Gastón es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Río Negro, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la misma universidad, becario doctoral de CONICET y miembro del Instituto de Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro. Jessica es licenciada en Economía por la Universidad también Nacional de Río Negro, candidata a doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba y becaria doctoral de CONICET, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro. Suyo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Como bien mencionaron, el trabajo que venimos a presentar lo titulamos La heterogeneidad territorial de la vinculación técnica en el agro argentino, un análisis exploratorio a partir del Censo Nacional Agropecuario. Bueno, en este caso nos toca presentar a mí y a Jessica, perdón, también por ahí está Agustín, y bueno, por cuestiones de agenda, Andrés no puede estar presente, pero vamos a ver si lo podemos hacer participar por medio de las herramientas virtuales que hoy nos facilitan eso.
¿Querés pasar, Jessy? Bueno, para iniciar, algo que nos parecía importante era destacar que como punto de partida, cuando nosotros nos centramos, si se quiere, en el análisis del sector agropecuario, particularmente en la bibliografía especializada en el tema, lo que nos solemos encontrar es con la utilización frecuente de una categoría, como el agro argentino, para referirse, digamos, a todo el sector agropecuario argentino o a la actividad agropecuaria argentina en su totalidad, ¿no? Entonces, un poco este trabajo lo que viene a replantearse es si esa categoría analítica, la categoría del agro argentino, efectivamente representa a la totalidad del sector agropecuario o tiende a ocultar ciertas particularidades que nosotros consideramos que tienen que ver con la dimensión territorial bajo la cual se articula el sector agropecuario, ¿no? A partir de eso es que me parece interesante un poco arrancar pensando en por qué trabajamos el tema de la vinculación técnica y el asesoramiento técnico también en el sector agropecuario. Un poco lo que tiene que ver con la vinculación y el asesoramiento técnico nos parece una variable importante de analizar, teniendo en cuenta el ya conocido o el reconocimiento ya instalado respecto a la importancia que tienen tanto la ciencia, la tecnología, la innovación, el proceso innovativo en general y el cambio tecnológico para el aumento o como factores claves para el desarrollo de las economías nacionales, ¿no? En este sentido, el trabajo se va a enfocar particularmente en la variable de vinculación y asesoramiento técnico, asumiéndola como un proxy del proceso innovativo más general, ¿no? Que por ahí en su totalidad es más difícil de abordar, particularmente en el campo de los estudios de la ciencia, la tecnología y la innovación vinculados al sector agropecuario, ya que nosotros identificamos que existe un cierto sesgo analítico que asocia principalmente a los procesos innovativos y los procesos de cambio tecnológico con las actividades más vinculadas a la manufactura o la actividad industrial y a la vinculada con los servicios más intensivos en conocimiento, ¿no? Un segundito que voy a... Ahí está. A partir de esto también nos interesaba analizar el sector agropecuario en cuanto a que este sesgo analítico ocurre más allá de la relevancia que tiene el sector agropecuario en cuanto a la economía argentina, ¿no? Y es así que también lo que vemos, perdón que tengo acá trabado, ahí está. Como decía, nos interesaba el sector agropecuario por la cuestión esta del sesgo analítico que mencionaba anteriormente, que lo deja, si se quiere, en el margen en cuanto a los estudios sociales de la ciencia, la tecnología e innovación, particularmente en Argentina, pero que además, un poco también lo mencionaba Martín anteriormente, en la bibliografía que aborda la cuestión que analiza la evolución del sector agropecuario argentino, se suele mencionar que a partir de la década del 90 hubo un cambio de paradigma tecnoproductivo que cambió, si se quiere, los modos de producción propios del sector. En este nuevo paradigma, que se reconoce en la literatura que aborda la cuestión, toma mayor relevancia, o se destaca, la incorporación de tecnología y la relevancia de los procesos de innovación a esta nueva forma de producción, ¿no? Como se mencionó anteriormente, vinculado principalmente al surgimiento de lo que se conoce como las empresas agropecuarias especializadas y al paquete tecnológico conformado principalmente por la siembra directa, las semillas modificadas genéticamente, los fitosanitarios, los pesticidas y bueno, toda la maquinaria especializada que se produce a los fines de la especialización productiva, ¿no? Un poco a nivel conceptual lo que nos interesaba destacar es que la vinculación
resulta una variable interesante para, como dije, para ser utilizada como proxy de los procesos de innovación, entendiendo que la innovación se concibe principalmente como un fenómeno de naturaleza social interactiva. Entonces, a partir de analizar las interacciones entre los actores que lo componen el sector, podemos tener, si se quiere, una perspectiva de cómo se desarrollan los procesos innovativos en el sector. Por otro lado, retomamos también, si se quiere, de una perspectiva más sistémica de la innovación y un desprendimiento del concepto de sistemas regionales de innovación, que reconocen que los beneficios y las externalidades positivas que generan los procesos innovativos no suelen ser apropiados de manera simétrica por los distintos actores territoriales, sino que justamente esta apropiación de los beneficios adopta diferentes matices desde una perspectiva territorial, ¿no? Es así que nosotros hacemos, digamos, a partir de analizar las diferencias interdepartamentales de los modos de vinculación y asesoramiento técnico, tratamos de incorporar la perspectiva territorial al análisis de los procesos innovativos. Perdón, aprovecho que hiciste una pausa ahí. La presentación está en la primera filmina, digamos. ¿Está bien eso? No sé. No, por eso ¿No estaba pasó? medio perdido. Ah, seguro, porque a mí me estaba pasando, por eso. Ahora no pasa tampoco. No, yo la veo en la primera, no sé el resto. Creo que... Yo me quedé en la primera también, por eso avancé, para no cortarlo, pero sí. ¿Quieren que comparta yo la presentación que tengo? Dale, si querés, sí, dale. Sí. Pensé que estaba pasando, perdón. No, por favor, no hay problema. A ver, sí. Perdón, yo estoy viendo, acá la tengo abierta. Ahí, ¿la ven? Oh, ahí estamos. ¿La ven en pantalla completa o la ven en pantalla? Sí, en pantalla completa. Listo, genial. ¿Acá está bien? Está perfecto. Bueno, Buenísimo. un poco en función a lo que les comentaba, es que el objetivo propiamente dicho del trabajo es comprender las diferencias territoriales en materia de vinculación y asesoramiento técnico en el sector agropecuario, considerando estos como factores claves en los procesos de aprendizaje y de innovación, ¿no? Ahí si querés pasar. Bueno, el artículo, como la filmina lo indica, intenta aportar en 3 dimensiones principalmente. La primera dimensión tiene que ver con la realidad tecnoproductiva en las cadenas agropecuarias, el rol que cumplen distintos actores y cómo, particularmente adentrándonos en la literatura que también se presentaba en el trabajo anterior respecto a esta mirada de las cadenas globales de valor, el cambio en los modos de producción, entendidos como paradigmas tecnoproductivos, con el surgimiento de nuevos actores o la reconfiguración del rol de los distintos actores en estas cadenas de producción. En segundo lugar, la dimensión que tiene que ver con el uso del Censo Nacional Agropecuario, tratando de salvar un poco lo que mencionaba anteriormente, del sesgo analítico que nosotros identificamos, que tiene que ver con que, por ejemplo, las encuestas de innovación en la Argentina tienden a orientarse al sector de servicios y al sector industrial, dejando de lado la actividad agropecuaria. Por lo tanto no hay digamos, datos que nos permitan analizar el proceso de innovación de manera general, y buscamos tratar de llegar con este análisis a conclusiones más holísticas o más abarcativas de lo que tienen que ver en relación a la actividad agropecuaria y a su vínculo con los procesos de innovación. Y como tercer aporte, si se quiere, nosotros a partir del análisis de estos datos lo que buscamos es hacer un ejercicio de clasificación y de elaboración de tipologías regionales para entender las desigualdades territoriales en función a distintos modos de vinculación y asesoramiento técnico. Bueno, ahí continúo entonces con la parte de metodología. Como les comentaba Gastón, utilizamos datos del Censo Nacional Agropecuario, el último del 2018, y en este caso trabajamos a nivel de departamentos. Principalmente trabajamos con 484 departamentos, que son los que tienen más de 20 EAPs,
y además que no son ciudades, digamos, ¿no? Que se basan específicamente en actividades agropecuarias. Las dimensiones, como también mencionábamos, buscan entender un poco, tratar de dimensionar de alguna manera lo que buscamos a partir del asesoramiento técnico. Entonces tomamos, bueno, las preguntas que aparecen en el censo, vinculadas principalmente al tipo de asesoramiento, según el tipo de prestador, el tipo de gestión técnico-administrativa, el tipo de asociativismo, o sea, el vínculo que tienen estos establecimientos agropecuarios, bueno, utilización de programas públicos y el nivel educativo. Y haciendo referencia también a lo que mencionaba Martín en la presentación anterior, también contemplamos estos datos del uso de computadora e internet como otro proxy a la vinculación técnica. Lo que podemos ver en este cuadro es el porcentaje del total de la FEAP por departamento, y vemos que hay cierta heterogeneidad y desigualdades a lo largo de estas dimensiones en el territorio, ¿no? Vemos que los máximos y mínimos son bastante variables, y que eso ya nos está dando una noción con respecto a este agro argentino que podríamos tomar entre comillas. Si querés pasar, por favor. Bien, los métodos que utilizamos son un análisis multivariado, bastante utilizado en estudios regionales. Utilizamos un análisis de componentes principales que nos permite, a partir de las distintas variables que mencionaba antes, nos permite correlacionarlas entre sí y trabajar con un número más reducido de estas dimensiones. Y luego aplicamos el análisis de clúster a través del método jerárquico de Ward, que nos permite agrupar y clasificar los distintos departamentos que son nuestra unidad de análisis, y agruparlos según la similitud que tengan a partir de los componentes principales encontrados anteriormente. Acá, como análisis descriptivo, vemos, para empezar a conocer un poco más cuáles son los datos que tenemos con respecto a la dimensión de asesoramiento por prestador. Vemos en esta los 3 primeros tipos de prestadores. Vemos que tanto profesionales particulares como organismos nacionales y provinciales está bastante expandido a lo largo del territorio, porque vemos que está todo más o menos bastante gris, por lo cual vemos que, bueno, estos son algunos de los tipos de prestador que predominan en el territorio. En la siguiente vamos a ver que ya hay los otros tipos de prestadores vinculados al asesoramiento técnico, pueden estar más concentrados o no están tan difundidos a nivel del territorio, ya que vemos una mayor predominancia de áreas blancas, ¿sí? Los más oscuros, por ejemplo, todo lo que es Córdoba, Santa Fe, hacen referencia, por ejemplo, para las cooperativas, hacen referencia a una mayor intensidad relativa del vínculo de la CEA con este tipo de prestador. Les quedan 5 minutos. Vale. Bueno, también para conocer un poco los datos, un análisis también descriptivo de correlaciones de Pearson cruzando las distintas dimensiones entre sí, que también esto nos permite observar estas relaciones, por ejemplo, entre el vínculo del tipo de prestador de particulares con todo lo que es los proveedores de servicio, y también lo que es el acceso a computadoras e internet, ¿no? Que esto después nos da pie a poder utilizar el análisis de componentes principales. Así, si quieres, pasamos un poco más rápido, así le dejamos tiempo a Gastón para terminar. Bueno, en el anterior estaban el análisis de componentes principales, que serían los 5 tipos de vinculación que observamos a partir de los datos. Uno más vinculado a una vinculación profesional entre privados, que, bueno, incorpora todo lo que es el vínculo con particulares, con proveedores de servicio, a nivel educativo de los productores, el acceso a internet. Después tenemos el componente 2, vinculado más a organismos públicos, priorizando tanto la vinculación con los organismos públicos y la participación en programas públicos. Tenemos como punto 3, un componente 3, el vínculo con cooperativas. El 4, que es un vínculo más agroindustrial, que van a ir viendo ahí en el gráfico, en el cuadro aparecen como identificados cuáles serían las variables que componen cada uno de estos componentes, y el de asociación técnica, más vinculado al vínculo con organismos nacionales.
En el siguiente vamos a ver ahí va llegando, ahí va. El análisis de clúster por la metodología de Ward nos permite ver que a partir de la correlación entre, o sea, la variación de la heterogeneidad entre los distintos grupos que se van conformando, podemos identificar 6, que serían los que 6 grupos que tienen distintas características vinculadas a estos 5 componentes principales que encontramos. Y ahora sí, vamos a la última, así repasamos y capaz lo más rico del trabajo y visual. Vemos acá en el gráfico, vemos el mapa de Argentina dividido por departamentos y la identificación de cada uno de los departamentos según el clúster en particular. Y en el cuadro, que ahora le doy pie igual a Gastón para que continúe, vemos el valor promedio de los distintos clústeres para cada uno de los componentes principales. Está en valor promedio porque para estas metodologías necesitamos estandarizarlas, no les gustan mucho los cambios de escala, entonces están estandarizadas. Pero bueno, así es un pantallazo de los distintos clústeres que ahí Gastón les comenta y profundiza en la caracterización de cada uno. Les pido sí que sean breves, que quedan un minutito. ¿Cómo no? Bueno, un poco en función al mapa y al análisis clúster que Jessy les mencionó, a grandes escalas podemos ver que no existe un modelo de vinculación y asesoramiento técnico homogéneo a nivel nacional, un poco respondiendo a los objetivos del trabajo planteados previamente. Por un lado podemos ver que en las provincias de color verde, que conforman lo que se suele denominar justamente la zona núcleo pampeana, existe un modelo de vinculación tecnológica que tiene como principal fuente de asesoramiento técnico a los profesionales particulares y a los proveedores de servicios especializados, donde los vínculos que se desencadenan suelen ser vínculos entre privados. Un punto a destacar es que en esta zona es justamente donde se considera que el paradigma tecnoproductivo que mencionamos recién, del agronegocio o del agrobusiness, se encuentra más consolidado. Sin embargo, como dije, pensar que este modelo de vinculación es homogéneo para todo el sector, tiende a ocultar las particularidades propias de cada territorio, ¿no? O las particularidades regionales. En otras provincias, quiero ver ahí, por ejemplo, las más ligadas a las economías regionales y con fuerte impronta agroindustrial, en el mapa son las de color celeste, el modelo de vinculación tecnológica adopta otras características. Si bien se siguen desencadenando relaciones o vínculos principalmente entre privados, y sigue teniendo relevancia el vínculo entre la CEAP, las explotaciones agropecuarias, y los profesionales privados, pierde relevancia el vínculo con los proveedores de servicios especializados y adquiere una mayor relevancia el vínculo entre las explotaciones agropecuarias y las cadenas agroindustriales como fuente de asesoramiento técnico. Por otro lado, lo que podemos ver es que más allá de la tendencia a una cierta privatización del conocimiento, y de la generación y transferencia, o si se quiere, venta de conocimientos y tecnologías, en algunas áreas o regiones, principalmente, o valga la redundancia, las menos redituables para el mercado, que son las provincias pintadas de naranja, las acciones del sector público en materia de investigación, asesoramiento, digamos, de vinculación y asesoramiento técnico, adquieren una mayor relevancia, ¿no? Por eso es que nosotros consideramos que, en este sentido, este trabajo permite visualizar que el vínculo entre las explotaciones agropecuarias y los organismos públicos y programas públicos adquiere una mayor relevancia justamente en aquellas zonas donde el paradigma tecnoproductivo del agrobusiness o el agronegocio se encuentra menos consolidado, ¿no? Y donde justamente los vínculos entre privados suelen ser un poco más débiles. Me parece que, bueno, con eso logramos en cierto punto, perdón, me quedan un par de provincias que justamente presentan bajos niveles de vinculación a nivel general, que son las, bueno, o departamentos, ahora no veo bien, son el clúster 3. Es así que, bueno, un poco ya cerrando, logramos identificar que por lo menos a partir del análisis de los modos de vinculación y asesoramiento técnico,
el agro argentino no presenta la homogeneidad que suele representarse por una categoría analítica como el agro argentino, sino que me parece que se requieren esfuerzos en lo que tiene que ver con generar nuevas categorías analíticas que permitan, en cierta medida, representar estas heterogeneidades territoriales, ¿no? Después podemos ahondar más en algunos detalles. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, Gracias. seguimos con el esperado Martín Gentili, que nos va a presentar su trabajo Difusión Intersectorial de Tecnología en Argentina y Canadá. Martín es licenciado en Economía de la UBA y magíster en Desarrollo Económico de la UNSAM, y actualmente está realizando el doctorado de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, con beca del CONICET. Trabaja sobre el papel de la industria de bienes de capital como difusor del progreso técnico en la Argentina, y en trabajos anteriores abordó temas relacionados con la difusión de tecnología, el comercio exterior, el cambio estructural y el análisis insumo-producto. Muy bien, todo tuyo. Bueno, primero, disculpas por llegar tan tarde. Bueno, solo me perdí la presentación de Matías, pero por suerte la pude leer. Y bueno, nada, muy agradecido de que me hayan dejado participar en esta mesa, y un mínimo comentario. Vi entre los asistentes a Fernando García Díaz, y bueno, indirectamente él me ayudó a hacer esta tesis este trabajo sin que él lo sepa, porque me enseñó a usar R para las matrices de insumo producto. Bueno, ahora sí. Bueno, como dijo ya Eugenia, el título de este trabajo es Difusión Intersectorial de la Tecnología en Argentina y Canadá, un acercamiento a partir del enfoque insumo-producto. Para empezar, digamos, la motivación de este trabajo tiene como contexto que yo trabajé durante un tiempo con el uso de matrices de insumo-producto junto con Edgardo Lifshitz, y digamos un poco lo que empecé a notar y a darme cuenta a medida que me interiorizaba es que fue cayendo en desuso la aplicación de las matrices de insumo-producto para el diseño de políticas industriales. Entonces, indagando un poco en la literatura al respecto, encuentro que más allá de los conocidos, digamos, auge del neoliberalismo a fines de los años 70, también hubo una serie de experiencias concretas que, digamos, generaron esta subestimación del uso de las matrices de insumo-producto para la aplicación de políticas industriales, por algunos casos fallidos. Ahí pongo el caso de Algeria, digamos, de países con alta renta petrolera que quisieron hacer un impulso de industrialización en muy corto tiempo. Y básicamente hay un cruce entre la operativización del concepto de polos de crecimiento de Perru con el uso de las matrices de insumo-producto. Entonces, lo que yo creo, digamos, y un poco apoyándome también en una tesis de Andersen, una hipótesis de Andersen, perdón, es que hay una especie de, a partir de allí se genera en la heterodoxia una especie de falsa dicotomía entre aquellos que estudian el fenómeno del cambio tecnológico y aquellos que hacen estudios sectoriales del perfil estructuralista de los años de posguerra. Entonces, con esta motivación y como interrogante global, el objetivo es analizar cómo los canales de insumo-producto afectan al proceso de generación y difusión del progreso técnico en las estructuras productivas. Y más concretamente, esto me llevó a hacer, desde el punto de vista empírico, un estudio comparativo de los atributos de las estructuras tecnoeconómicas, que más adelante voy a decir qué es, de Argentina y Canadá, mediante un análisis de redes. Bueno, brevemente repaso las hipótesis de trabajo, digamos, son bastante plausibles, sobre todo las primeras dos. Una es que cuanto más densa es una estructura de relaciones tecnoeconómicas, mayor va a ser el grado de desarrollo de los sistemas tecnológicos. Esto refiere al grado acumulativo que tiene el fenómeno del cambio tecnológico, y por supuesto para que la innovación se transforme en desarrollo económico necesita estar articulada, un poco en línea con lo que plantearon al inicio los expositores anteriores. La segunda hipótesis es que cuanto más concentrada está la difusión del cambio tecnológico en unos pocos focos, digamos, unos pocos sectores productivos, también eso puede ser desalentar más que la innovación vaya hacia desarrollo económico. Esto por una cuestión, por ahí un poco
el trabajo de Lumbal del 85, donde habla de cómo afectan las relaciones desiguales en las posibilidades de aprendizajes conjuntos y de difusión, y luego de difusión también de rentas tecnológicas. Y por último, acerca del perfil sectorial, por un lado, espero que, digamos, esto es un poco más que una hipótesis, un hecho estilizado, que la centralidad difusora aparece concentrada en los sectores que forman parte de los grupos proveedores especializados y basados en ciencia. Y la segunda subhipótesis es que los proveedores especializados van a tener una mayor incidencia sobre el desarrollo de los sistemas tecnológicos comparado a los sectores basados en ciencia, principalmente por, digamos, por cómo se construye su base de conocimiento, que son diferentes a los de basados en ciencia, y por el mismo motivo por su grado de implicación dentro de lo que es la estructura productiva. Entonces, paso brevemente, hice un recorte de autores y de conceptos que básicamente trabajan sobre esta noción de Schumpeter de clúster de innovaciones, pero la preocupación no está tanto por qué la innovación se va presentando en oleadas en el tiempo, sino por qué se presenta de forma concentrada en el espacio económico, por qué algunas industrias tienen mayores posibilidades de generar y de difundir tecnologías que otras. Entonces, bueno, digamos, un breve repaso entre estos cuadritos. Uno podría decir que la escuela neoclásica convencional piensa al espacio económico como un espacio homogéneo, donde las fuerzas productivas se tienden a distribuir de forma igual, con la sustitución factorial, rendimientos decrecientes, etc. Luego aparece Hirschman, que dice, no, el espacio económico se va construyendo de forma secuencial a partir de los desequilibrios que introducen ciertas actividades productivas, generando, digamos, encadenamientos aguas arriba, aguas abajo. Esta misma idea de encadenamiento es la que está detrás de la noción de polos de crecimiento, donde además de encadenamientos encuentra que hay jerarquías y que hay industrias precisamente que tienen mayores capacidades de generar lo que se llaman efectos de arrastre, tanto desde el punto de vista productivo como tecnológico. Y por último, suma los sistemas nacionales de innovación que, poniendo al sistema productivo como una dimensión clave para lo que es el Sistema Nacional de Innovación, ellos hacen hincapié sobre todo en las interacciones que ese sistema productivo implica, porque en esas interacciones se desarrollan, si se quieren, la base del tipo de aprendizaje que luego va a generar grandes incrementales, que son los aprendizajes de sus usuarios proveedores. Bien, desde el punto de vista metodológico, o sea, lo que encuentro es que la economía de la innovación le marca sobre todo tres cosas a la matriz insumo-producto como limitantes para estudiar el fenómeno del cambio tecnológico. La primera es que los flujos de productos que describen no necesariamente están describiendo flujos de nuevos conocimientos, flujos de nuevas tecnologías. La segunda es que los datos se presentan de forma sincrónica, entonces uno ve la foto, pero digamos los flujos per se se van construyendo de forma secuencial, entonces uno no entiende cómo se fue conformando esa foto de interdependencias entre los sectores. Y la tercera, un poco más, algo que diría el evolucionismo, es la importancia de considerar la microdiversidad, cosa que la matriz insumo-producto, al trabajar con agregaciones sectoriales, la pierde. Entonces, digamos, teniendo en cuenta estos aspectos y indagando un poco en la literatura, aparece lo que se llama la matriz tecnoeconómica, que es sencillamente una matriz insumo-producto, pero que está reponderando todos los flujos de productos por un vector de gasto en I+D a nivel sectorial. De esta manera se estaría quedando solamente con aquellos proveedores que hacen esfuerzo en el desarrollo innovador. Más concretamente yo digamos, lo tomo como proxy de desarrollo de innovaciones en productos. O sea, puede ser nuevos o al menos mejorados. De esa manera, un poco lo que se está trabajando es sobre el primer tipo de limitación. Bien, ahora, ya pasando a los resultados, o sea, tenemos el caso de Argentina y Canadá, no dije mucho, la verdad que este trabajo no profundiza sobre aspectos institucionales ni sus procesos históricos, me queda para una segunda instancia, pero digamos, mi preocupación es estudiar las deficiencias estructurales del caso argentino. Canadá lo elegí básicamente porque la metodología me exigía, digamos, para que se pueda corroborar de mejor manera los indicadores del estudio de la matriz tecnoeconómica argentina, un punto de comparación. Entonces, apoyado en una literatura, vasta literatura, bueno, Canadá comparte muchos rasgos en común con Argentina, pero al mismo tiempo tiene un claro mayor desarrollo en su Sistema Nacional de Innovación.
En ese sentido, yo marco acá el trabajo de Chumnov-Tietol, que fue fundamental porque él sí hace el análisis más desde un punto de vista de un proceso histórico e institucional. Entonces, antes de mostrar los resultados, solo un par de cosas que avalan mis supuestos, o bueno, los ayudan. Por un lado, que el gasto en I+D a nivel sectorial aproximaría bastante bien a aquellos sectores que son más innovadores, eso se ve acá. Por otro lado, esto está tomado de la base Day. Por otro lado, en la derecha lo que veo es que todos los sectores declararon innovar más en producto que en proceso, bueno, que también, digamos, me sirve para mis supuestos. Y por último, la importancia que tiene la vinculación con otras firmas para innovar. El problema es que yo no sé con qué tipo de firmas se está vinculando. Si son con proveedores, con usuarios, con competidores, con gente que, digamos, con sectores que comparten base de conocimiento, y bueno, y un poco se trabaja sobre esa limitación. Entonces, ahora sí los resultados. Acá a la izquierda lo que se ve es que, digamos, independientemente del valor de corte que yo utilice, no expliqué en detalle la metodología, entonces en todo caso lo discutimos después, la densidad del sistema tecnológico canadiense siempre aparece por encima del sistema tecnológico argentino. En la derecha lo que vemos es que el sistema tecnológico argentino alcanza mayores grados de centralización o de jerarquización como difusores, también, digamos, esto da sustento a lo que fue la segunda hipótesis, acerca de la mayor especialización, si se quiere, del caso argentino. En esta tablita lo que se ve es la cantidad de encadenamientos como difusores en los usuarios en los de cada uno de los sectores productivos por país. Acá un poco, bueno, se corrobora la primera subhipótesis, uno se concentra en las columnas de out, en el sentido de que los mayores difusores aparecen en los sectores basados en ciencia y en los de proveedores especializados. A su vez hay que marcar la clara diferencia entre Argentina y Canadá del mayor peso de lo que es químico y farmacia, y comparado a las industrias de base de tecnología electrónica, lo que sucede en Canadá. Con respecto a la segunda subhipótesis, acá en esta columna tenemos qué grado del I+D incorporado que se difunde de estas actividades hacia otros sectores, digamos, qué proporción se difunde por fuera de estos sectores. Y acá se observa que claramente proveedores especializados difunde, digamos, innova más para otros que proporcionalmente lo que hacen los sectores basados en ciencia. Y en esta columna lo contrario, es qué proporción de I+D incorporado que utilizan estos sectores proviene de otro lado del entramado productivo. De nuevo, digamos, esto viene un poco a corroborar la mayor centralidad de maquinaria de equipo, al menos en términos proporcionales. Algo similar aparece en el caso canadiense. Y por último, bueno, por un lado uno corrobora que proveedores especializados ocupan un papel mucho más central en el caso canadiense comparado al caso argentino. Al mismo tiempo, digamos, si nos concentramos en el sistema tecnológico argentino, bueno, o su representación a partir de esta matriz, lo que uno observa es, el nodo sería la intensidad del gasto en I+D. Lo que uno observa es que, a pesar de que farmacéutico es claramente más intensivo en I+D, sin embargo, no es tan central en términos de difusión como proveedores especializados. Y un poco lo que matiza también, y no está tan claro que esté, digamos, jugando a favor de lo que era la segunda subhipótesis mencionada, es que los sectores basados en ciencia, como la química en Argentina, y como los de base de tecnologías electrónicas, en el caso canadiense, parecen ser muy centrales en lo que es la difusión de tecnologías incorporadas en estos países. Entonces, como reflexiones finales, y ya para ir terminando, que no me haya pasado mucho, perdón. Por un lado, bueno, creemos que está bueno rediscutir estas cosas a partir de la herramienta de la matriz tecnoeconómica, sobre todo por volver a discutir qué papel tienen los encadenamientos productivos en los encadenamientos tecnológicos. Digamos, sabemos que está cambiando mucho el mundo con respecto a lo que fueron en esos años de posguerra, pero todavía creemos que hay un debate ahí interesante. Desde el punto de vista de Argentina está bueno para repensar la política industrial y tecnológica, sí, en términos de Fansilver, del núcleo endógeno, si basta con tener un núcleo endógeno tecnológico modernizador como puede ser la bio, o sí o sí va a haber que desarrollar la industria de bienes de capital por digamos, la posición neurálgica que ocupa en los sistemas.
productivos. Luego, bueno, algunos desafíos para adelante. Tengo mucho peso en mi análisis macrosectorial en los trabajos en la taxonomía de Pavit, y sabemos que ha pasado mucho el tiempo, y bueno, en todas estas mesas se está discutiendo mucho de Industria 4.0, los servicios intensivos en conocimiento. Bueno, la verdad que bueno, hay que trabajar ahí. Luego, desde el punto de vista de insumo-producto, nos parece que estaría muy bueno incorporar flujos internacionales. Digo, la dependencia tecnológica de Argentina y el hecho de ser una economía pequeña y abierta, estamos dejando una dimensión muy importante afuera. Y por último, bueno, la limitación que tiene hacer un estudio de los sectores desde una perspectiva macro. Hay que acercarse más. O sea, hay un problema o un desafío de complementar esto con un acercamiento con métodos más cualitativos, y la intención es hacer eso principalmente enfocándonos en la industria de bienes de capital. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias a todos, a todas. Bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas, comentarios. Si les parece, hacemos una ronda de preguntas, comentarios y luego una ronda de respuestas o de diálogo, si se presta. Por suerte tenemos una media hora fácil para intercambiar. No sé si alguno quiere empezar. Bueno, para romper el hielo, ya que estamos. Bueno, yo había un poco, a partir de lo que habían propuesto, leído los trabajos de los Martínez, ambos Martínez, así que bueno, aprovecho para hacer algunos comentarios, pero simplemente, bueno, arranco por, no sé por qué no arranca, vamos a seguir el orden de la presentación, Martín Baglione, después sigo con el otro trabajo. Bueno, entonces, a ver, en general, bueno, los dos trabajos, pero bueno, arranco con el de Martín. Bueno, son Martín. A mí me parece un trabajo, en primer lugar, ahora que en los dos casos fue un placentero de lectura, fue un trabajo muy interesante, sobre todo en lo que es la discusión teórica. La verdad que me gustó que estaba muy bien planteado, está conciso, va al grano, y es bastante interesante cómo están planteadas las dos posturas y las divergencias entre ambas interpretaciones sobre el proceso del agro en Argentina y los limitantes de una visión desde la economía política. Y sobre todo porque es un sector, obviamente, que es un sector trascendental en la economía argentina, con todos un sector considerado competitivo, dinámico, etc. A mí, por ahí las cuestiones, los puntos a resaltar, por ahí que estaría bueno charlar, me parece, o yo lo dejo como interrogante que me fueron surgiendo, después vemos. Es por ahí la cuestión más empírica, sobre todo porque en la fuente de datos ahí aparece como una contradicción entre los datos del censo y los datos del INTA sobre el grado de absorción real que hay en las tecnologías de agricultura de precisión en la economía argentina. Entonces ahí, bueno, eso, no sé, es como, son datos bastante diferentes, y eso no queda claro de por qué tanta diferencia. De un lado muy baja absorción, de otro lado tenés que la Argentina, creo que vos lo ponés textual, la Argentina es el segundo país con más grado de adopción. Entonces, está visitando los trabajos de Inta Manfredi, pero bueno, ahí como que queda, eso queda, viste, ahí picando. Después, bueno, lo mismo en términos dinámicos, trayectoria, uno ve una trayectoria, una evolución positiva de que esa adopción va creciendo. También eso es otro punto ahí como a resaltar. Después, si se puede abrir, obviamente, también por ahí en relación al otro trabajo de los chicos que también presentaron, el tema de, bueno, la heterogeneidad del interior. Digamos, estamos hablando de explotaciones muy divergentes, los grados de adopción de tecnologías no tienen por qué ser iguales, ¿no? Territorialmente y en el tipo de explotación, etc., ¿no? Si eso, bueno, hay limitantes en los datos para hacer esos análisis, pero por ahí sería interesante, me parecía. Después, también, para un poco salvar la literatura no yupeteriana de alguna manera de la discusión, es que por ahí
puede servir para interpretar, bueno, cuáles son, desconozco si existen fuentes de datos o trabajos, entiendo que debe haber, pero bueno, tampoco estoy seguro, pero si se puede aproximar, aunque sea cuáles son, a través de encuestas, etcétera, cuáles son los factores, los mecanismos concretos de que se ponen como limitantes para la adopción por parte de los propios productores, es decir, son cuestiones de costos, son cuestiones de la escala, también para ver la diferencia de los capitales, ahí, cuál, en cada caso, por qué no adoptan esa tecnología, hay rentabilidad, es falta de capacidad de absorción de esas tecnologías, hay cuestiones de infraestructura, como mencionabas, digamos, cuál es la imposibilidad que limita ahí la adopción. Después, bueno, eso creo que son los puntos por ahí que me fueron surgiendo. Después también, sobre todo, por último, en el tema del traspaso de la GIAS 3.0 a la 4.0, uno entiende que con Nutra 4.0 en el agro viene toda una cuestión de revalorizar aún más los datos, digamos, los datos como que tienen mucho valor los datos que se van recolectando, ya no solamente para la explotación, sino para las grandes empresas multinacionales que van a manejar estos datos con la fuente de información, que es lo que va a dar valor para brindar nuevos servicios. Entonces, si ahí no hay también un nuevo incentivo para que la adopción sea más masiva, ¿no? Porque mientras vos más puedas captar de esos, mientras más propiedad tenga de implementos y más difundidos estén, más capacidad de generar datos y apropiar el valor de esos datos, digamos, para venderlo. Entonces, me hacía esa inquietud con el traspaso de Industria 4.0, más allá de todos los limitantes que vos tenés, ese incentivo también puede existir o no. Y después, uno último que me salteé es el tema de, que también me quedó ahí, el interrogante es el tema de que, bueno, más allá de la adopción de tecnologías, de la agricultura de precisión, trae la discusión también el rol, bueno, si es lo mismo o no una adopción pasiva a esa tecnología, desarrollada en otros países, o también se puede pensar en la posibilidad del desarrollo de esa tecnología a nivel local, digamos, ¿no? En un mayor grado, porque existe obviamente, pero en un mayor grado. Digamos, esa cuestión por ahí, que no es lo mismo, entiendo, esa cuestión por ahí, bueno, como complementaria, además del análisis digamos, de la tasa de absorción de estas tecnologías en los productores locales. Bueno, eso, como unos puntitos sueltos que me fueron surgiendo, nada más. Gracias. Perdón. No, así como el tema del orden, si podían los no, yo quería, si les parece, juntar varias preguntas, okay, y que después vayan respondiendo, pues así no copta listo uno el tiempo, más que nada, digamos, como para que tengamos... no sé si alguien quiere seguir. Jessica tenía un audio. Yo tenía un audio. Igual si alguien tiene alguna pregunta antes, hasta que busque el audio y demás. Yo lo busco. Bueno, yo en tu caso, por ahí, también con el trabajo de Martín, nos surge, Matías un poco se anticipó, y más o menos son las mismas inquietudes, particularmente con el tema de ver la manera de trabajar los datos y encontrar, no sé si el origen, pero replantear ahí o indagar sobre por qué las diferencias tan grandes entre las distintas fuentes de datos. Algo debe haber ahí, estaría bueno por ahí saber qué es lo que hay de fondo. Yo tengo una hipótesis así, sin conocer demasiado el tema, que justamente un punto que tenemos y que se relaciona con nuestro trabajo es que probablemente, creo, que puede estar vinculado con la zona a la cual la estación experimental de INTA hace referencia, que es una justamente donde, retomando lo que nosotros planteábamos, digamos, el paradigma tecnoproductivo que ya mencionamos, puede estar mucho más consolidado que en las áreas que cuando vemos el agregado nacional se puede perder en esto que hablábamos de las heterogeneidades regionales, ¿no? Bueno, yo ahí quería agregar como preguntas, por un lado, pedirle a Martín Gentili si puede comentar algo, sé que un poco lo saco del foco de su trabajo, pero me resultó a mí interesante el tema de los recursos naturales y el rol que tienen más los sectores de agricultura y minería en Canadá, por lo que pude entender de la tabla,
Y por otro lado, el sector alimentos y bebidas, digo, también como vinculándolo un poco con los sectores más primarios o vinculados con el procesamiento de recursos naturales, en el caso de alimentos y bebidas, como traccionadores, ¿no? También de tecnología. También hay una diferencia, no sé si, digo, sé que ese no fue tu foco, así que a lo mejor no lo analizaste, pero a lo mejor podés comentar algo sobre eso, dado que el tema de recursos naturales aparece en varios trabajos, incluso también en el de Matías, se menciona como un efecto de reprimarización, ¿no? De que toman importancia los recursos, las industrias asociadas a recursos naturales cuando hay un shock negativo, y ahí quería preguntarle a Matías y a Federico o sea, ustedes hablan de los shocks que tienen dos impactos diferentes, mencionan dos shocks negativos, si no me equivoco, los dos son negativos y que tienen impactos diferentes, pero entiendo que los shocks no los podemos considerar homogéneos, ¿no? Digo, son shocks exógenos que ocurren en diferentes periodos de tiempo, que deben impactar diferente en cada industria. Digo, ¿podemos usar esos shocks como variable para entender si la diversificación relacionada o no relacionada responde diferente sin tener en cuenta que los shocks probablemente sean heterogéneos? No sé, me surgió eso como duda. Y después para Jessica y Agustín, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Perdón, me confundí. Agustín, Perdón. Gastón y A Gastón también, sí. Cuando leí el trabajo me generó la duda, y a lo mejor esto es como una recomendación más desde el lector, ¿qué pasa con aquellos departamentos donde no hay vinculación tecnológica, o donde lo que prevalece es la ausencia de vinculación? O sea, dentro de las categorías de vinculación no encontré el porcentaje de no me vinculo con nadie. Y entonces, como que me dio la sensación que quedaba medio oculto el peso que tiene la ausencia de vinculación de los establecimientos agropecuarios. Digo, no adrede, ¿no? Pero como entiendo que debe haber una cuestión estadística también, ¿no? Del N-1, pero como que en lo descriptivo tampoco aparece, entonces me quedaba esta duda de, ¿es que el Estado cubre la ausencia del privado o es que nadie lo cubre? ¿O es que no hay nada en algunos departamentos? Bueno, digo, porque la presencia del público era un promedio así de alrededor del 5%, como creo que estaba en torno o sea, los porcentajes de vinculación para los organismos públicos estaban en torno al 5%, un porcentaje muy bajo. Entonces, bueno, sumando, digamos, todas las vinculaciones, creo que llegaba como al 50 y pico %, cosa que no son excluyentes, así que sumarlos no está bien, digo, pero aún sumándolos no se llegaba al 100. Entonces digo, debe haber ausencia de vinculación, ¿no? No sé si eso, nada, es una cuestión que metodológicamente no podían sumar, o si, bueno, no sé. Esas son mis preguntas, dudas. No sé si alguien más tiene alguna otra. Yo dejo una chiquita porque nada, la verdad que siento que no puedo meter mucho la cuchara, pero me gustaron mucho los trabajos. En particular, nada, algo que pensaba leyendo el trabajo de Matías, Federico y Pablo, es que, o sea, es como una observación, pero digamos, como tampoco sé mucho de econometría, pero me dio la sensación de que ustedes metieron una variable de control que era la región, pues departamento. Y lo entendí desde el punto de vista econométrico, ¿sí? Pero, digamos, entiendo que lo que estaban haciendo ahí es un poco apagando el juego que puede tener en lo que es la diversificación relacionada y no relacionada a lo que son las diferencias en el territorio argentino. O sea, ustedes lo buscaron como para tener muchas observaciones y darle robustez a si, digamos, qué relación tiene esto con el empleo y productividad. Entonces, nada, como me preguntaba, ¿qué hipótesis uno, digamos, me parece que tienen los elementos como para trabajarlos, con esa misma base de datos? ¿Qué hipótesis uno puede esperar del hecho de cuáles van a ser los efectos de tener una gran diversificación relacionada o una baja diversificación no relacionada en regiones muy grandes, como puede ser la provincia de Buenos Aires, con respecto a lo que sucede en otros lados?
O sea, en línea y cruzando un poco con el otro trabajo, es como que el otro trabajo, o sea, ambos usan la regionalización, pero ustedes lo utilizan como un medio para buscar robustez, mientras que el otro no, precisamente se transforma en una especie de unidad de análisis para entender la heterogeneidad argentina. Me parece que por ahí, no sé, entiendo que en la econometría se usa esos efectos interactivos como para ver por qué, en principio espero que la diversificación relacionada y no relacionada, el efecto que pueda tener en la provincia de Buenos Aires, ya sé que no es su pregunta, ¿no? Pero es lo que pasa con los comentarios siempre. Que pueda pasar en Buenos Aires y en Santa Cruz son muy, muy diferentes las condiciones. Entonces, por ahí hay lugar para una hipótesis sobre tomar esa heterogeneidad en el análisis. Eso. Yo tenía, Eugenia, dos cortitas. Sí. Bueno, empiezo por Martín, que fue el último que habló. Igual me pasó con los dos trabajos, yo no estoy tan acostumbrado, mi trabajo con los datos, habrán visto, es un poco más rudimentario y artesanal. La verdad que me pareció un piola, digamos, todo el esfuerzo que hicieron, bueno, tanto Martín como el trabajo ¿cómo es? Perdón, de Gastón y Jessica. A Martín preguntarle si, ya sé que por ahí lo mato porque él, bueno, puso énfasis que lo de la comparación no era lo central, pero si estaba considerando también, digamos, el papel que juega el vecino que tiene Canadá para un poco entender esa trayectoria y justamente, digamos, bueno, es un país y una frontera muy especial esa, como para considerar también esa trayectoria, porque creo que hay una comparación ahí con vecinos con mercados internos grandes, que yo creo que bueno, sería Brasil, pero bueno, habría también algunas diferencias ahí entre Brasil y Estados Unidos. Nada, plantear eso nada más como, también incluso como puntapié para adelante, más si vas a profundizar en esa comparación que como considerarlo, ¿no? Como estudios de desarrollo comparado que están buenos. Y después para las chiques, su trabajo que nada, me interesó porque ellos trabajan con el censo y está bueno ver cómo otros van trabajando esos mismos datos que son relativamente recientes, por suerte salieron para, para todos los que queremos ver este sector. Y nada, preguntarles unas consideraciones metodológicas que les pido disculpas por ahí si yo no los entendí o no lo vi bien en el trabajo. Era si, por un lado, porque aparecía creo la pampa húmeda, que bueno, es la región que a mí me interesa, digamos, por mi trabajo, como lo han visto, porque creo que aparecía dividida en dos clústeres distintos, puede ser como una parte en el 1 y en el 2, si no me equivoco. Sí, ¿a qué corresponde, digamos, una pregunta más de a qué corresponde esa división o digamos, qué criterio hay detrás? Y por el otro lado también, si justamente también quedándome en la pampa húmeda, preguntarles porque si encuentran alguna explicación más de la diferencia con el resto de las regiones respecto del tipo de asesoramiento, una diferencia más respecto de si es únicamente por el tipo de productor, que bueno, si ustedes creo que marcan que hay más agricultura familiar en el resto de las regiones, que eso marca también una presencia del Estado más importante, y en esta región núcleo una presencia más de los asesores privados. Así que bueno, nada, me parece resaltar que están los buenos los dos trabajos, os recomiendo que los lean para quienes les interesan estos temas, fundamentalmente de los chicos sobre el Censo Nacional Agropecuario. Creo que está bueno, es una aproximación que está copada, y que nada, está bueno ver el tema de las heterogeneidades regionales para tampoco unificar criterios siempre y andar viendo la especificidad dentro de la especificidad. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿Comentario? ¿Los asistentes? Yo Sí. quería, bueno, del audio que tengo más que nada eran preguntas metodológicas, más que nada por las ventanas que utilizaron para medir los datos y demás, pero bueno, no Matías sé. y Federico, sí. Sí, exacto. Pero bueno, de última, después se las alcanzo No, bien pero y- ¿querés ponerlo? ¿Es muy largo? Dale. Eh, Es un poquito. Los saluda y les agradece. A ver. Un minuto dura, tampoco es tanto. Sumamente interesante, pertinente, bien en términos teóricos, empíricos, un tema de súper actualidad. También muy interesante la base de datos que utilizan, es sumamente
e inédita, digamos, poder trabajar con la SAEL a ese grado de desagregación. Pero bueno, les quería preguntar sobre todo en el contexto de un congreso y no de estar, digamos, en una instancia de evaluación de una revista, por el lado B, digamos, aquel que no solemos publicar, del tratamiento de los datos y algunas cosas. Por un lado, cuando veía los resultados a los que llegaban, veía, digamos, que en algún punto no son resultados sumamente categóricos, en el sentido de que muchas de las relaciones que verifican se dan en algunas temporales y en otras. Y en ese sentido, digo, aquellos que trabajamos en temas y con datos regionales en Argentina, es algo con lo que nos solemos cruzar, digamos, con resultados que por ahí tienen esta característica de no ser tan categóricos. Y bueno, y hay más allá de cuestiones metodológicas y demás, siempre está la cuestión de los datos, su disponibilidad, su calidad, etc. Entonces, bueno, consultarles eso, y sobre todo la consulta es saber, digamos, algunas decisiones con las que se tomaron o problemas con los que se encontraron, y que puedan contar eso, digamos, en el ámbito del Congreso. Vi que en uno de las ventanas temporales, el N, la cantidad de AEL no era 85, sino 84, saber por qué hay una que no está ahí, y también en particular cómo definieron o si probaron otras ventanas temporales, por qué los 4 años, o si trabajaron con otras ventanas de 3, de 5 o de otra extensión, y que por ahí los resultados no eran más o menos categóricos que lo que están dando ahora. Quizás la inquietud. Muchas gracias. Bueno, ahí pasó la inquietud. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿les parece 5 minutitos cada uno para dar unas respuestas generales, y después de última lo seguimos por WhatsApp, lamentablemente, no con un café en la mano, pero bueno, o por mail, no sé quién quiere empezar. Dale, Mati. No sé cómo quieran, yo como para seguir el orden de la exposición, pero bueno. Dale. Bueno, agradezco a todos y todas por los comentarios súper útiles, y como siempre, llevando nuevas preguntas, está buenísimo. Bueno, y a Andrés también, mándenle agradecimiento virtualmente. A ver, sobre lo primero que acá tengo notado, que decías, Eugenia, del tema de los shocks. Sí, por ahí, a ver, estamos asociando por un lado están las respuestas heterogéneas de cada región. Nosotros asociamos esas respuestas heterogéneas al tipo de estructura productiva de cada AEL, pero obviamente que también los shocks no son siempre iguales, shocks son distintos. A grandes rasgos, pero lo que estamos pensando, de manera sintética, estamos pensando un periodo de crecimiento, bueno, industrial, con mercado interno, a partir de los primeros años, o los años buenos de la postconvertibilidad, digamos, y por ahí los shocks externos, o shock adversos, ¿no? externos a la región, shock adversos están pensados más en caídas digamos, básicamente del mercado interno, devaluaciones, caída del salario real, y que esos shocks adversos, si bien son distintos, en general en Argentina están asociados a una desindustrialización en términos generales, por la dependencia obviamente de la industria al mercado interno, y aquellas actividades por ahí que tienen otro grado de competitividad, otro grado de inserción externa, pueden pasar, digamos, ese shock de manera más tenue. Pero igualmente no todos los shocks externos son iguales, porque hay mecanismos de compensación. Bueno, hay diferentes formas, obviamente, que los procesos de caída de la actividad no han sido iguales para la industria, por ende no han sido iguales para las regiones, y eso por ahí no está contemplado del todo en el trabajo, es un punto a reconsiderar. Con respecto a la regionalización que mencionaba Martín Gentili, en ese caso, sí, hay un problema en la heterogeneidad en las regiones por la forma de medición de la SAEL. El Gran Buenos Aires es una región entera, que es muy distinta a otras regiones, hay un gran problema. Igualmente el tipo de regionalización nos parece acorde para nuestra hipótesis de trabajo o nuestra motivación, porque es la movilidad de trabajadores, y como las externalidades en general están asociadas al movimiento de los trabajadores en el mercado laboral,
digamos, justamente ese recorte regional con ese criterio nos parece que está bueno para los procesos que queremos captar nosotros, que son externalidades tecnológicas entre empresas que están asociadas a la movilidad de los trabajadores de una empresa a otra, en muchos casos, como un mecanismo más habitual. Y después lo que vos veías como control a nivel de las regresiones, es una macro región que está asociada a tratar de captar algún efecto que se vea a nivel, ahí controlamos por las regiones clásicas de Argentina, noroeste, noreste, Patagonia, etcétera, para ver si hay algún factor externo a la EL, pero común a nivel regional que pueda también estar configurando, digamos, un régimen productivo, industrial, etcétera, que está condicionando la estructura productiva y la dinámica de esa estructura productiva más allá de la EL, digamos, ¿no? Y que hay algo común entre las EL de esa misma región. Y después sobre lo que decía los últimos comentarios ahí por WhatsApp, sí, bueno, hay mucha cocina acá, obviamente, sí, muchos criterios arbitrarios. Yo lo pasé por alto, pero en el segundo trabajo, perdón, en el segundo slide, que yo ponía la línea de trabajos empíricos a partir del trabajo de Frenken et al., ahí se puede ver la gran heterogeneidad de criterios que se toman, que muchas veces obedecen a la disponibilidad de datos, que vos tenés la fuente de datos que está trabajando a nivel de regional, necesitas con mucha datos desagregados sectorialmente, con mucha desagregación, lo cual es muy difícil, más en Argentina. Y de hecho es muy discutible de por qué tener heterogeneidad a 4 dígitos, estás hablando de relacionado y no a 5 dígitos, o a 3, ¿por qué? Digamos, ¿por qué la base de conocimiento común se da entre actividades a 4 dígitos y no a 3 o a 5? Digamos, eso es un criterio recontra arbitrario que es un problema de esta literatura. Digo ese, pero hay otros criterios que hay que tomar. Después el otro que mencionaba también Andrés es por qué se toma ventanas de 4 años y no 3 o no 5 para ver efectos sobre el empleo o la productividad. Y también uno puede encontrar en la literatura ventanas muy heterogéneas, y elegimos 4 para poner un corte, porque si no íbamos a hacer, son muchas ventanas, 4 años, y tenemos que replicar ecuaciones, y había que elegir uno, y bueno, elegimos 4 que nos pareció un plazo normal para decir, bueno, se pueden dar efectos, los spillovers se pueden dar en 4 años, y no estamos viendo cambio estructural en 10 o 15 o 20 años, ¿no? Me pareció un plazo razonable, pero se pueden ensayar otros plazos, otras ventanas. Y los resultados, la verdad, que no son categóricos, eso es así, no nos da para todos los años los efectos, por eso fue lo que nos obligó a repensar cuál era la coyuntura de cada una de esas ventanas, digamos. ¿Por qué se nos daba unos años sí, otros no? Y ver si esas ventanas no eran distintas entre sí. Y sí, encontramos que son ventanas distintas. Unos años de crecimiento industrial, otros años de caída industrial. En algunos periodos, caída industrial, digamos, caída del producto industrial, pero no el empleo, pues se resguardó el empleo industrial. Entonces, bueno, nos hizo repensar de que por ahí la coyuntura general daba también cuenta de esa divergencia de efectos, de la diversificación relacionada o no relacionada de las regiones. Pero bueno, buenísimo. muy rápido igual, pero gracias por los comentarios. Martín Guaglenone. El otro Martín G, porque encima somos los dos Martín G. Sí. Ya tenemos el mismo problema en el taller de tesis del doctorado, ¿no, Martín? Entre otros. Bueno, nada, primero gracias por los comentarios y la lectura, la verdad, tan atenta que hicieron. La verdad que está buena porque aporta incluso a precisar más todavía para adelante la presentación de estos trabajos en otras instancias, o bueno, pensar en artículo y bueno, ni hablar en la tesis. Respecto a los datos, que fue lo que más salió de los comentarios, sí, efectivamente hay una divergencia entre los datos del Censo Nacional Agropecuario y del INTA respecto de la adopción de agricultura de precisión. Yo un poco no le di tanta centralidad porque bueno, había que usar los 15 minutos y por ahí se me dio un poco el tiempo hablando de eso. A ver, es todo un tema de los datos. Bueno, todo el año y pico de encierro aproveché para, además de pelearme con la cuarentena y el encierro, pelearme con los datos. No, fuera del chiste, la verdad que fue difícil porque no hay muchos datos de adopción de agricultura de precisión, más allá que salió esto del censo, tampoco no precisa mucho más, tampoco en términos, por ejemplo, de tamaños de las explotaciones agropecuarias, sino que nomás están los datos que yo presenté,
que están recabados en la sección de prácticas culturales, si no me equivoco. Y en el caso de INTA, que tienen por ahí una trayectoria más larga, INTA Manfredi, de recopilar los datos, justamente porque, bueno, están ahí, INTA Manfredi está en Córdoba, cerca de Oncativo, si no me equivoco, la estación experimental, y ellos, bueno, son los principales, debe ser la principal estación experimental de INTA que impulsa justamente cursos y seminarios en torno a la adopción de agricultura de precisión, son quienes más difunden desde ese punto de vista. Ellos han recabado mucha información de distintos, bueno, fuentes del mercado y de cámaras, fundamentalmente lo que yo encuentro de problema en los datos del INTA es que primero, entre distintos trabajos técnicos, informes técnicos que realizan ahí, para los mismos periodos existen distintos porcentajes de adopción. Eso me llamó la atención. Y por otro lado, perdón, hay un problema con la proyección que hacen de operación potencial, porque fundamentalmente ellos hacen un cálculo de amortización de la vida útil de los equipos, y por otro lado dicen, bueno, no sé, las cosechadoras ahora vienen con monitores de rendimiento. Entonces, si existen tantas cosechadoras que se vendieron en el último año, suponemos, no sé, 1000 cosechadoras, 900 vienen con monitores de rendimiento. Pero eso, digamos, no explica que las 900 monitores de rendimiento estén activados necesariamente. O sea, y al mismo tiempo no hay necesariamente tiene que haber la misma superficie de operación de esas mismas tecnologías en base a ese cálculo. Me parece que hay un problema ahí. De hecho, yo hice una proyección del mismo cálculo y daría con algunos de los implementos que estaría triplicando la superficie actual en producción. Por lo cual encuentro algunos problemas para medir la adopción. Sí me parece que tienen mucha utilidad para ver las tendencias, justamente, que no es lo que no nos muestra también el censo, porque los datos del censo tenemos lo del 2002, lo del 2008, bueno, sabemos que no existen, y los del 2018. Entonces, hay un salto ahí tan grande que nos puede servir para ver cuáles son esos equipos que se han vendido más y que se encuentran y pueden eventualmente encontrarse o no en producción. Ellos usan, por ejemplo, yo tuve entrevistas con los técnicos de ahí de Manfredi, y por ejemplo para las tecnologías satelitales, por ejemplo, ellos usan cuántas señales correctoras se compraron, que son las señales correctoras son las que se usan para achicar el margen de movimiento de la maquinaria en la parcela, y eso puede dar un cálculo, pero es muy difícil también medirlo por tecnología separada, dado que, como bueno, yo lo presenté, la agricultura de precisión es un conjunto de tecnologías, no es una sola. Y atándolo a la cuestión de la 3.0, yo lo tomaba del trabajo, vuelvo a decir, creo que es de Regina, Pablo Lavarello, Damián Bill, donde ellos tratan un poco el tema de la maquinaria y la industria 4.0. Para mí, si no me equivoco, ellos plantean como que la agricultura de precisión aparece como una especie de precedente para las tecnologías 4.0, y es cierto que motiva, digamos, la adopción el término de que aporten datos. Pero digamos, la agricultura de precisión ya aporta datos. O sea, justamente eso es una de sus potencias, digamos, aportar datos. El tema es, ¿por qué no los adoptan desde el punto de vista de los productores? Bueno, ahí yo no lo mencioné, hay una encuesta que hace Estación Experimental de Paraná, de INTA, pero que es un poco sesgada, digamos, también porque es una encuesta muy chiquita, está en el trabajo, la muestra es muy corta. Y para mí lo que sigue rigiendo es el límite estructural, por un lado, en el agro, en términos generales capitalistas, y sobre todo y fundamentalmente entender, digamos, que existe esta restricción dada por los mecanismos de apropiación de renta de la tierra, que rigen para toda la acumulación de capital, para todos los sectores productivos de Argentina, pero en particular para este sector, tiene limitaciones que justamente devienen en esto de que no se pueda desarrollar localmente muchas de las tecnologías, sino que se adaptan incluso tardíamente. Una expresión de esto, para cerrar, es que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, surge mucho más tarde respecto de sus correlativos en otros países, digamos, como, no sé, los Estados Unidos. Y para cerrar eso, justamente yo no lo presento acá, pero estoy trabajando para la tesis, porque bueno, mucha literatura especializada se basa en comparar la pampa húmeda con el Corn Belt, con el cinturón maicero de Estados Unidos. Ahí los datos de adopción del USDA, que es lo que yo estoy tomando, dan para el año, no sé, 2012, por ejemplo, bueno, casi 10 años, un 70% de adopción en soja. Entonces,
si bien podemos ver una trayectoria creciente desde el 2002 para acá, desde, digamos, a ese 13% que vemos sigue siendo bajo para pensar. Entonces, ahí es donde yo meto la discusión sobre las especificidades nacionales y para pensar que, bueno, tal vez hay potencialidad en avanzar la productividad del trabajo si se destinara mayor porción de renta a la aplicación de tecnología y el avance de la productividad del trabajo agrario. Por ahí aumentaría incluso la masa de valor disponible para la economía en general. Bárbaro. Bueno, creo que ha Gracias. abarcado eso, perdón. Si me No, extendí. está bien. Gracias, Martín. Jessica, Agustín. Bueno, sí, gracias por los comentarios. Y con respecto a aquellos departamentos con ausencia propiamente dicho, bueno, seguramente refuerce más todo, o sea, refuerza más el trabajo en cuanto a la heterogeneidad que hay en cuanto al vínculo con distintos prestadores, o sea, asociado a la vinculación técnica, tengo muchas palabras iguales. O sea, refuerza todavía más el hecho de que no es homogéneo y que hay mucha más disparidad. También lo veíamos en los gráficos de los mapas, con la escala de grises por departamento, vemos que hay muchas regiones donde está completamente blanco, entonces ahí se evidencia justamente que no existe o no tiene un vínculo con ese tipo de prestador. Y también, para ser súper corta y darle lugar también al otro Martín, con respecto a la diferencia esa que mencioné en la zona pampeana de los clusters, fíjate que en el gráfico, en el cuadro, la diferencia entre esos dos clústeres, que si bien tienen bastantes similitudes con respecto al vínculo con profesionales privados, lo que tiene de diferencia más grande es que en el clúster 1, no sé bien en qué color quedaba, en el clúster 1 lo que vemos es una mayor tendencia o un mayor vínculo con cooperativas, mientras que en el clúster 2 se prioriza, digamos, que observa una mayor predominancia de vínculos con profesionales privados, comparado con el otro, como esa es la gran diferencia que puedes encontrar entre esos dos clústeres. Pero bueno, cualquier cosa que tengas o duda que te surja sobre ese área en particular o del procesamiento de datos, puedes escribir tranquilamente. Así que gracias. Gracias a ustedes. Martín. Bueno, cambié de nombre. Sí, y muy brevemente porque como me dijeron, vienen las preguntas, digamos, yo no lo trabajé en profundidad, pero me lo voy cruzando esos temas. Empiezo con lo de Canadá. Sí, por supuesto. O sea, no se puede explicar el desarrollo de Canadá si no se estudia su vecindad con Estados Unidos. Ahora, para ellos, o sea, desde Argentina para ellos, fíjate que se arma también toda una literatura desarrollista por el problema que para ellos les llevó la extranjerización, digamos, por el dominio de capitales estadounidenses atravesados por todo el territorio, que es la teoría, no sé si se traduce, pero es Staple Theory, que está Watkins, bueno, algunos medios también de tradición marxista, bueno, ponen mucho énfasis en el problema que les ha generado la vecindad. Nada, pero digo, coincido totalmente con vos que uno no puede terminar de entender el desarrollo de Canadá si no ve ese tipo de vecindad tan especial. Vos vas a los datos de la base esa complexity, no sé qué, que te hace las cajas, y buscas lo que exporta y el 60% lo exporta a Estados Unidos y lo que importa y es el 70%, ponele. Entonces, sí, está muy brincado. Y con respecto a lo que dice Euge, bueno, también, ¿no? O sea, me falta, una explicación del papel que cumple el sector de alimentos, claramente tiene que ver con el proceso de Argentina, histórico, e incluso el proceso de industrialización, porque hasta hubo un incipiente desarrollo de bienes de capital a partir de lo que era, digo, a principios de siglo XX, a la mano de lo que eran alimentos. Lo que pasa es que, bueno, nunca se profundizó demasiado, hasta donde yo tengo entendido. Y luego por ahí un concepto que está bueno cuando uno piensa de las potencialidades que genera un usuario aguas arriba, es un concepto de Hirschman que él usa para decir
que a veces lo que frena los encadenamientos son lo que él llama extrañeza tecnológica, que es cuando de repente, digamos, generan encadenamientos, pero llega un punto donde el salto de base de conocimiento necesario es tan fuerte que, digamos, bueno, ahí o hay un aparato de políticas y de otras condiciones que habilitan a que, por ejemplo, se desarrolle bien la industria de bienes y capital, o al menos por el lado de la industria alimenticia que la analiza, se va a cortar. Pero es lo único que puedo llegar a aventurar. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a los asistentes, gracias por sus trabajos, los leí todos, aunque no llegué, creo que a Martín Gualione no llegué a hacerle preguntas, pero bueno, voy a seguir preguntando capaz por mail. Gracias a todos por participar. Le damos cierre a esta primera sesión, le paso el comando a Luciana y damos inicio a la siguiente.